para que vayamos y participemos y elijamos. Bajo la dirección de Dios, elijamos realmente a nuestros gobernantes y seamos luz en medio de, muchas gracias, seamos luz en medio de las tinieblas. Así que no diga usted de que, bueno, porque ya los años que tengo ya no es tanto. Bien, al contrario, al contrario, es mejor. Entre más años han pasado de nuestra vida, más experiencia hemos tenido en la vida, entonces es mejor, ¿verdad? Así que no diga, no, ya no tanto, ya no, bien, hay que participar, es mejor, hay más sabiduría en esos años para elegir, así que eso es bueno. Además que tenemos hijos, nietos, bisnietos algunos, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad nuestra, ir haciendo nuestro mejor trabajo. Bueno, muy bien, tenemos hoy una lección, entonces muy interesante que vamos a compartir, y la lección se titula El discipulado promueve la unidad. Ha sido una secuencia de enseñanzas de unidad que han venido desde hace ya varias semanas en la escuela de los domingos aquí. Así que vamos a estar leyendo estos tres textos. Salmo 133 del 1 al 3. Vamos a leerlo, vamos a comenzar allí, después nos pasamos a Romanos y después nos pasamos a Efesios. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a que aquí está, pero vámonos al Salmo 133. El chiquito, solo 3 versos tiene nada más. El chiquito, 3 versos tiene, pero es extraordinario lo que escriben ahí. Podría pasar, digo yo, aquí, saber de cuánto tiempo solo hablando del verso del 1 al 3, todavía nos quedaríamos muy cortos, pero bueno. Vean estas dos líneas. Es nuestra relación con Él, con mayúscula, porque se está refiriendo al Señor Todopoderoso, es nuestra relación con Él la que determina cómo será mi relación con los demás. Bueno, cómo sea mi relación con Él determinará cómo es mi relación con los demás. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dice el texto en Romanos 2 y verso 5. Bueno, entonces, depende cómo sea mi relación con Él, determina cómo es la relación mía con los demás. ¿Estamos? Entonces usted ya sabe cómo será mi relación con los demás dependiendo de la relación que yo tenga con Él. Simple, pero no tanto. Bueno, 1. Las relaciones humanas del discipulado deben ser armoniosas. Y aquí vamos a ver realmente que el amor fraternal tiene un aroma especial en este Salmo 133. Y ese mismo amor fraternal también va a traer frescura, bendición y vida eterna. Entonces, si vamos al Salmo 133, van a ver que Dios tiene una visión realmente de la unidad. No es a veces como la nuestra, o quizás muy distante de la nuestra. Entonces, hay una relación que nosotros podemos tener con nuestros hermanos o nuestro prójimo. Pues es un tipo de relación. Pero aparte, Dios tiene una visión de esa relación en otro contexto mucho más profundo y mucho más sólido o mucho más serio. Entonces yo puedo pensar, o yo puedo creer, o yo puedo considerar que la relación entre los hermanos es así, pero puede que no tanto sea así. No esté bajo la visión o bajo la línea de enseñanza de lo que la Escritura nos está ilustrando, la voluntad de Dios en relación a esa unidad, a lo que Él quiere. Bueno, entonces, dice el Salmo 133, miren. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba
la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, hay muchas palabras aquí que tienen realmente significados extraordinarios que va ilustrando este Salmo 133, escrito por el rey David. No sabemos exactamente cuándo es que David compuso esta canción o este canto, pero una posible ocasión es cuando David fue finalmente recibido como rey sobre todas las tribus de Israel, terminando con una terrible temporada de división y discordia nacional. Podría ser de la época en que David fue coronado en Hebrón, cuando los líderes de la nación fueron por lo menos por ese momento de un solo corazón y una sola mente. Lo describe en 2 de Samuel, algunas referencias, y en 1 de Crónicas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice el texto, mirad, es pocas veces vista. Significa que si él resalta con signos de admiración, mirad cuán bueno, ese mirad es una maravilla pocas veces vista. Entonces, significa que no puede ser vista quizás por todos, solo por algunos. Por eso resalta ese aspecto. Puede ser que la veamos, ya que es una característica de los verdaderos santos. Entonces, si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros realmente estudiamos la palabra de Dios, si nosotros buscamos al Señor con el corazón, entonces nos es revelado secretos realmente que están en la Escritura. Entonces no todos van a ver, no todos van a entender o a comprender lo que dice el texto en un momento determinado. Es una característica el poder ver, el poder entender y comprender, se revela realmente la palabra a aquellos que realmente están buscando de la presencia de Dios con el corazón. ¿Se recuerdan cuando Jesús está en Israel y ve a un judío que estaba debajo de un árbol y dice, he aquí un verdadero israelita, decía? ¿Se recuerdan? ¿Y qué tenía él de diferente de los demás? Porque la ley era la ley para todos. Pero este hombre realmente cumplía la ley con el corazón. Esa era la diferencia. Los otros no. Los otros solamente eran maestros de la ley. Los otros solamente eran los doctores de la ley, los expertos, los sabios, los que imponían cargas a los demás, pero ellos no podían llevarlas. Pero este la cumplía con el corazón. Esa era la diferencia. Por eso él dice esas palabras. Es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de la unidad entre su pueblo. El propósito de Dios realmente es habitar los hermanos juntos, es la unidad entre el pueblo. Y es delicioso porque hace que la vida juntos como el pueblo de Dios sea mucho más, de mucho más beneficio, se disfrute de mejor forma que las temporadas en que las constantes luchas y conflictos dominan. Esto es lo que significa. Cuán bueno y cuán delicioso es entonces. No todo lo que es bueno es delicioso. Y no todo lo que es delicioso es bueno. Entonces el requisito dentro de este salmo, dentro de esta canción, dentro de este cántico, es bueno y es delicioso. Significa entonces que tiene que cumplir con las características de estos dos aspectos importantes. Entonces, ¿puedo yo tener una relación de unidad con otros hermanos? Puede ser bueno, por supuesto, pero puede no ser delicioso. ¿Me explico? Puede ser delicioso, pero puede no ser bueno. Eso es lo que está diciendo aquí en este contexto. Se está haciendo referencia realmente a la unidad del pueblo. ¿Se recuerdan? Recuerden ustedes de que realmente el pueblo estaba dividido pues en varias tribus, pero el reino de Israel como uno solo
Comienza aquí con el reinado, obviamente, del rey David. Y después continúa con su hijo, el rey Salomón. Pero después de Salomón, otra vez se vuelven a dividir el reino del norte y el reino del sur. Entonces, durante el periodo de David y durante el periodo de Salomón, fue el reino de Israel. Uno solo. Uno solo. Entonces, era bueno y era delicioso. Habitar los hermanos juntos. David tenía en mente la relación que los miembros del pueblo de Dios tenían los unos con los otros, no con el mundo que los rodeaba. Los creyentes deben de trabajar para tener buenas y placenteras relaciones los unos con los otros. Pero aquí el enfoque es entre los miembros del pueblo de Dios. La armonía es probada porque estos habitan juntos. En muchas maneras es mucho más fácil tener algún tipo de unidad con aquellos que están distantes. Habitar juntos significa que los límites de la unidad y la paz van a ser probados en ocasiones. ¿Estamos claros en que vamos a ser probados en esa unidad y en esa paz en algunas ocasiones? Así tiene que ser. Porque esto lo que va a hacer es realmente mantenernos o no mantenernos. La unidad es el punto principal aquí. Vean, ahora hay otro aspecto importante aquí. Esta misma canción o este mismo canto era especialmente relevante. En el texto realmente hace mención a que significa ascenso o subida. También, no solamente la coronación del rey, probablemente, como vimos al principio, también pudiese haber sido que se refería a los peregrinos que viajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas, en donde cada cierto tiempo al año toda la nación subía, porque está en alto, subía a Jerusalén a adorar a Dios. Por esa razón, todo el pueblo, como un solo cuerpo, se reunían en Jerusalén como para las fiestas o para la celebración. Entonces David obviamente miraba la celebración cuando venía todo el pueblo a adorar y alabar al templo en ese entonces, y él compone esa canción, o él compone ese canto. Los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Durante los peregrinajes, los judíos disfrutaban de una experiencia ecuménica. Y vamos a hablar de algo importante. En su camino hacia Jerusalén, los peregrinos llegaban de muchos caminos, vean, de muchos caminos de vida distintos, regiones y tribus, mientras que se reunían para un solo propósito: adorar al Señor en Jerusalén. Ahora aquí, esta palabra ecuménica. Ecuménica realmente, cuando nosotros lo buscamos y lo interpretamos en su raíz como tal, se refiere a las gentes, a los países, a los tiempos. Aparte, cosa distinta, es un movimiento ecuménico. Esa es otra cosa. Ecuménico es gentes, países y tiempos. Eso es. Por eso lo hace una experiencia en donde venían de distintas regiones, tribus, caminos. Todos juntos se reunían para adorar al Señor en Jerusalén. Y el movimiento ecuménico es distinto. El movimiento ecuménico es de final del siglo XIX, principios del siglo XX. Y realmente nace en 1920, comienza un movimiento para poder formar en ese tiempo la unidad de las distintas denominaciones o de las distintas confesiones religiosas que había, como la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia católica romana, por ejemplo, ¿no? En donde ellos lo que querían no hacer una super iglesia, sino que lo que se buscaba era como que la unidad de la confesión de todos estos en un momento determinado. Es una cosa muy diferente, en donde tuvo un periodo de estancamiento durante la Segunda Guerra Mundial en los años 1944 y después otra vez, para poder formar de alguna otra forma o constituir de alguna manera un consejo mundial de iglesias. Pero esa es otra historia, ese es otro movimiento. Eso realmente eso fue un movimiento para ese fin,
o para esta razón. Pero ecuménico no. Ecuménico como tal, en la palabra única, exclusiva que estamos viendo aquí, se refiere a gentes, a países y a tiempos. ¿Se recuerdan ustedes en el Apocalipsis, cuando Juan ha llevado desde el cielo y les mostrado muchos otros aspectos más? Dice, y una multitud de gentes, decía. ¿Recuerdan? Una multitud de gente, de pueblos, naciones, lenguas. A eso se refiere. Es la iglesia. La iglesia es llamada de todos los lugares. La iglesia es a toda aquella gente del mundo, a toda aquella gente de diferentes países y de diferentes periodos de tiempo. Entonces, esta iglesia universal es llamada de todos lados para reunirse en un solo lugar y adorar al Señor. Ese es el fin realmente. Entonces, esto era lo que estaba pasando en Jerusalén en esos tiempos. Entonces, el pueblo subía, el pueblo adoraba y todos eran uno solo, una sola nación, un solo pueblo. Es como el buen óleo, dice, vean esto. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. El buen óleo sobre la cabeza en la antigüedad era común el ungir la cabeza de alguien con aceite, algunas veces como una manera de darle la bienvenida a alguien en una casa. Era muy común. Esto era hecho para refrescar a la persona que venía llegando y para dar un buen olor de la fragancia que provenía de los aceites perfumados. Entre el pueblo de Dios la unidad refresca y crea una atmósfera placentera para todos. Por eso está haciendo la comparación David el rey como un buen óleo sobre la cabeza. Éxodo 29:21 dice explícitamente que después de haber sido derramado el aceite sobre la cabeza, algo tenía que ser rociado sobre la túnica. Y él será santificado y sus vestiduras. Descendía sobre la barba de Aarón. La imagen descrita es una bendición rica y abundante. De la misma manera que este aceite desbordaba de la cabeza y llegaba hasta la barba, demuestra que la unidad es una bendición rara y preciosa. Un aceite de ungir santo, el cual no debía de tener imitaciones. No estaba únicamente descrito o exclusivo para la cabeza. La bendición venía completamente desde la cabeza hasta los pies. Algunos autores describen cuando dice que descendía hasta los bordes de las vestiduras, unos dicen, hasta el cuello, el borde del cuello de la ropa, otros decían, no, hasta el borde de los vestidos. Independientemente haya sido del borde del cuello de las ropas o el borde del vestido hacia abajo, lo que da a entender es de que es sobreabundante. Es demasiado, es bastante. Eso es lo que estaba dando a entender. Entonces la unidad realmente del pueblo de Dios, la unidad entre los hermanos de compartir, debía de cumplir o debe de cumplir realmente con ciertas o determinadas características que son importantes. Esto, el buen óleo sobre la cabeza hasta los pies, si ustedes quieren. Pero tiene que ser sobreabundante. Entonces, ¿qué tenía el aceite? Miren esto. La composición de este aceite santo, descrita o consultada en el Éxodo 30, dice: especias finas, mirra, canela aromática, cálamo aromático y aceite de olivas. El olor de esto debe de haber sido muy agradable y sirve aquí como una metáfora para apuntar la exquisita excelencia del amor fraternal. Si la reunión entre los hermanos, si la unidad entre los hermanos, el habitar los hermanos juntos, no cumple con estas características descritas en el cántico del rey David, las especias finas, la mirra, la canela aromática, el cálamo y el aceite, entonces no estamos literalmente bajo la misión realmente de Dios en ese sentido. ¿Me explico? Entonces yo podría decir, simple y sencillamente es una reunión entre nosotros, como tal. No más que eso. Compartimos, qué bueno, qué alegre, nos sentamos a la mesa,
Ponemos, llevamos, traemos. Pero si no tiene realmente esta composición exquisita de olor fragante, entonces realmente no es tanto así lo que Dios espera de nosotros. Espera mucho más de eso. Entonces lo que me estás diciendo quizás es que podemos tener algunas reuniones que no tengan este componente. Sí, podemos tener reuniones que no sean de este componente, por supuesto. Puede ser. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es malo, pero también es bueno. Porque estamos aprendiendo. De eso se trata. Van a ver más adelante. De eso se trata. Pero la visión de Dios en la Escritura para nosotros, su pueblo, para la iglesia, es esta, como un solo pueblo. El aceite, que es la metáfora que está describiendo la explicación del texto, tiene que derramarse sobre la gente. Esa unidad, ese convivir, esa armonía juntos, es un aceite de unción que viene desde la cabeza hasta los pies y que se derrama y que su olor es exquisito y es agradable realmente. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la visión de Dios, de habitar los hermanos juntos en armonía. De eso se trata, de todo el componente. Ahora, van a ver más adelante de que realmente cada uno de estos componentes, que son ilustración, cada uno de estos componentes aportan al enriquecimiento de esta armonía. Porque si todo fuera del mismo color y todo fuera igual, entonces como que no tendría sentido. El sentido está en la diversidad, van a ver más adelante, en la diversidad. Eso va a enriquecer realmente la unidad. Ese es el propósito de Dios, realmente. Cada quien va a tener una función dentro de este aceite santo que se derrama sobre todos y cada uno de nosotros. Por eso habitamos juntos y en armonía, bajo la visión y la dirección de Dios. Servicio a Dios y a su pueblo, expiación de pecados, ofrendas de paz, compañerismo y acciones de gracias, un ministerio compasivo para el pueblo de Dios, la representación de la justicia y la salvación de Dios en un mundo que observaba. ¿Ven todos los resultados de alguna forma? Algunos de los resultados que trae el habitar los hermanos juntos en armonía cuando el aceite de unción se derrama sobre todos y cada uno de nosotros. Y lo compartimos todos y cada uno de nosotros. Baja hasta el borde, miren, baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una cantidad impresionante de aceite. En pocas palabras, la verdadera unidad. Como todos los buenos dones, viene de arriba, otorgada más que lograda o desarrollada. Más que lo que yo logre o desarrolle, es otorgada la unidad del pueblo de Dios. Es mucho más una bendición que un logro. ¿Me explico? Es más una bendición que un logro. ¿Podemos hacer una gran fiesta y compartir todos juntos? Claro. Ese es el logro. Ese es el resultado. Pero lo importante es de que no se va a dar este logro o este resultado si no hay una bendición. Si no, no es pleno. Si no es en parte. Y nosotros vamos sobre la cantidad impresionante de aceite, la cantidad impresionante de la unción, el olor fragante, lo que hace que se sienta el olor en todos los alrededores en donde estamos. Entonces es realmente una bendición extraordinaria. En pocas palabras, la verdadera unidad, como todos los buenos dones, viene de arriba, dijimos. Otorgada más que lograda o desarrollada. Es mucho más una bendición que un logro, dijimos hace un momento atrás. Como el rocío del Hermón, otra forma. Primero, en la unidad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En la unidad, David está comparándolo al aceite de la unción y a su olor fragante. Pero también
En la segunda parte, digamos, en la continuación del Salmo 133, ahora ya no lo compara al aceite en la primera parte, digamos, ¿no? Y en la segunda parte, David está comparándolo al rocío del Hermón, otra forma. La unidad es como un aceite, pero la unidad también es como el rocío del Hermón. ¿Cómo es entonces el rocío del Hermón? Este rocío que cubre al monte Hermón, lo hace verde y húmedo. Es casi un contraste completo con la sequía del desierto encontrado en otras partes de Israel. La unidad entre el pueblo de Dios hace la vida floreciente y saludable. ¿Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nos hace florecer y nos es saludable. Con este rocío, el clima seco, las tiendas estaban tan húmedas como si hubiera llovido la noche. Refresca la tierra seca y acelera la vegetación, una concordancia tan fraterna cayendo gentilmente sobre el espíritu de los hombres y uniendo a los que se encuentran alejados por una misteriosa cadena de bienes transmitidos, que ayudan a revivir las fuerzas agotadas y a refrescar los lugares áridos. Esto se está refiriendo en la explicación del texto, en estas metáforas, por ejemplo, que cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos fatigados por las actividades seculares, las actividades del mundo natural, porque estamos expuestos al mundo natural y nos cansamos. Y también venimos, desfallecemos. Pero cuando viene la unidad del pueblo, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios y buscar a Dios con el corazón, entonces van a ir sucediendo estos aspectos. Nuestra vida comienza a florecer y comienza a ser saludable. Entonces también nosotros venimos a ser más enriquecidos en nuestras fuerzas agotadas y en refrescar esa parte espiritual de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros realmente no dejemos de congregarnos. Por eso es importante. Porque estamos siendo renovados, estamos siendo restaurados, estamos siendo refrescados, estamos creciendo espiritualmente. De eso se trata. Entonces él está comparándolo con ese rocío del Hermón. ¿Ven? Desciende, miren, así es. Desciende sobre los montes de Sión. La bendición viene sobre Jerusalén, la cual David estableció como el centro de adoración de Israel. Allí en Jerusalén, su unidad sería demostrada y disfrutada. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, no del amor que viene y se va, sino del que permanece. No del espíritu que separa y aísla, sino del que habita en la unidad. No de esa mentalidad que es todo debate y diferencias, sino la que busca el morar juntos en armonía. Estos aspectos, estos contrastes, si ustedes quieren, no de un amor que va y que se viene, no del espíritu que separa y aísla, no de la mentalidad que es un debate o una diferencia, eso es natural. Eso es natural. Esos son, si lo llamamos reuniones eminentemente interpersonales, sociales, no más que eso. No más que eso. Que existen o tenemos relaciones interpersonales, no del amor que viene y se va, etcétera, etcétera. Sí, las tenemos, por supuesto que las tenemos. Claro que existen. Y hemos estado ahí una o dos o muchísimas veces, claro que existe. Pero la unidad a la que se está refiriendo la Escritura, la unidad a la que hace mención el rey David aquí, es este principio. La que habita en unidad. La que busca el morar juntos en armonía. El amor que permanece. De eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que socava las bases de la unidad? ¿Qué destruye la unidad? ¿Qué daña la unidad? ¿Qué debilita la unidad? ¿Cuál es el uno o el principal, quizás enemigo destructivo de la unidad? ¿Saben ustedes cuál es? Es el pecado.
que destruye, daña, arruina la unidad, que socava las bases de la unidad, es el pecado. Eso hace el pecado. El pecado viene y daña y destruye la unidad. Eso hace. Bueno, esta es una foto del monte Hermón. Miren. Norte-sur. Así es el monte. Toda la época del año, la cima del monte está cubierta de nieve. Todo el tiempo en el año en Israel. Entonces, en la noche, hace que todo, bueno, no todo, hace que todo, que este hielo que está aquí comience a volverse agua en su estado líquido. Y entonces comienza a correr el agua y va alimentando el río, el Jordán, ¿verdad? Llena el Jordán. Y el Jordán corriendo por aquí alimenta los campos y refresca la tierra en el tiempo de calor. Entonces, aquí, hoy, las personas van a esquiar. Este monte sirve para ir a esquiar. Como países en América del Norte y otros en el sur, utilizan las montañas y se suben y van con sus esquís hasta allá arriba y después vienen para abajo con los esquís. Es un monte que la gente va a siempre, toda la época del año es así. Entonces, eso es a lo que hace referencia la escritura. En la noche, por ejemplo, las carpas y los lugares cercanos amanecen mojados como que hubiera llovido. ¿Por qué? Porque todo este hielo se vuelve agua. Entonces el rocío viene sobre todas las partes bajas de Israel. Ese es lo que está haciendo mención el Salmo 133. Dice entonces que al habitar los hermanos juntos, la unidad es como el rocío del Hermón. Que cuando aquí hay calor, hay fatiga, hay mucho trabajo, el rocío moja y hace reverdecer los campos y llena de agua los ríos. ¿Sí? Los evangelios hablan de Jesús y sus discípulos, camino del norte de Betsaida en el mar de Galilea, a la ciudad de Cesarea de Filipo, en la base sur del monte Hermón. Allí, en esta base del monte Hermón, en este lugar, Jesús les revela el propósito de fundar la iglesia a sus discípulos, ¿ven? Y de ir a Jerusalén para morir y ser resucitado. El monte Hermón es un posible sitio de la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdan? Donde Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en una alta montaña para orar, descrita aquí en Mateo, en Marcos y Lucas. Posiblemente a la montaña o al monte, a la montaña de la transfiguración está haciendo mención al monte Hermón. No dice que será ese, pero por las referencias en la escritura orienta a que se trataba de este monte en donde se dieron ciertos o determinados eventos importantes que Jesús enseña. ¿Sí? Bueno, entonces, el discipulado cristiano debe haber igualdad y cooperación. Vimos entonces en esa primera parte la importancia de la unidad en el canto, en la canción de David, el rey. Y lo compara con el aceite, ¿recuerdan? Y lo compara con el rocío del monte. Importante eso para nuestras vidas. Y los resultados que da el derramar aceite de la unción y el rocío de la mañana o el rocío del monte. 2 entonces Nuevo Testamento. Nos vamos ahora a Romanos 12. En el discipulado cristiano debe haber igualdad y cooperación, dice. La persona transformada reconoce, valora y respeta a los demás. Y el cuerpo solo funciona si Cristo es quien lo guía. Vamos a ver entonces la unidad ahora en este otro enfoque. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vean entonces qué significa el texto. Digo pues, a cada cual que está entre vosotros, es una amonestación para todos los cristianos, también para los niños, para todos. Cuando el texto dice, digo pues, se refiere a todos, absolutamente a todos. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que aquí está siendo muy clara la escritura aquí. Nadie va a tener más alto concepto que el que debe tener. Ni líderes, ni los cristianos, digamos, en una diferencia realmente de una línea muy delgada. Conforme a la medida de fe, esto se refería a la habilidad de uno de funcionar efectivamente en sus dones espirituales. Para poder ser saludable, los dones espirituales deben ser ejercitados por medio del fruto del Espíritu. Los dones son los ministerios de Cristo repartidos o divididos entre sus seguidores, mientras que el fruto es una mente de Cristo. Ambos son necesarios para un ministerio efectivo. Dios reparte a cada uno. Los creyentes no escogen sus dones espirituales. Ellos son dados por el Espíritu en la salvación para el bien común. Los dones del Espíritu no son medallas ganadas por méritos, las cuales exaltan al individuo, sino son toallas de servicio para que cada creyente pueda servir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. A esto se está refiriendo. Realmente, los dones no me los gano. Los dones, el don significa regalo. Un don es un regalo. Dios le está dando a cada quien un don porque tiene un objetivo, porque tiene una razón de ser. Entonces Dios reparte dones, Dios reparte regalos para que la gente pueda, para que su iglesia, para que la gente pueda servir y construir y trabajar en el crecimiento y en el desarrollo de la iglesia, para todos juntos. No es que yo quiero hacerlo, no es que yo quisiera eso. Yo quisiera, es bueno, que Pablo dice, es bueno que todos tuviéramos todos los dones, es bueno, está bien, pero Dios da a cada quien lo que Él tiene, porque tiene un propósito, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es una metáfora común en los escritos de Pablo. La interdependencia del cuerpo humano describe a los dones espirituales en la iglesia. Entonces, cuando aquí en la metáfora dice un cuerpo se refiere, está ilustrándolo a un cuerpo físico, natural. Mis brazos, mis piernas, mis ojos, mis oídos, mi cabeza, mis pies, por ejemplo. Está haciendo la comparación metafórica aquí. Como un cuerpo físico natural, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, metafóricamente, la interdependencia del cuerpo humano describe los dones de la iglesia. Como la iglesia es uno, sus dones son sus miembros. Estos miembros que describe aquí son los dones, y este cuerpo es la iglesia. Para mí, lo que son aquí mis manos, mis pies, mis brazos, mi cabeza, etcétera, 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 aquí dentro de la iglesia se llaman dones espirituales en la iglesia. El cristianismo es tanto individual como corporativo. Es para todos, no solamente es para unos. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Enfatiza tanto la unidad de los creyentes como la diversidad. Esta es la elasticidad de los dones espirituales dentro de la iglesia.
Primera de Corintios 13, que hace o describe realmente el amor, habla de la tensión de la diversidad de los dones. Los cristianos no están en competencia, sino en cooperación. No se trata de quién es mejor que quién. No se trata de quién tiene mejores dones que quién. No se trata de quién sirve mejor que quién. Eso no tiene nada que ver. Esa mentalidad, por ejemplo, es eminentemente natural, no es espiritual. Eso es parte de mi componente natural, físico. Entonces, la diversidad de los dones, ¿ven? No están en competencia, sino en cooperación. Para eso sirve, realmente. 3. Entre los discípulos de Cristo debe buscarse la unidad. Y terminamos con Efesios. La unidad evidencia la madurez nuestra y el origen y el poder de la unidad. Entonces, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados por una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significan entonces las palabras? Miren. Preso en el Señor, vivimos y nos movemos. Y tenemos nuestro ser en Él. Eso significa. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa con Job? Al menos, ¿qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con Pablo? Presos en el Señor. ¿Estamos nosotros presos en el Señor? Debemos de estar, o deberíamos de estar, realmente. ¿Verdad? ¿Qué significa? Ellos viven, se mueven y tienen su ser en Él. Nosotros debiésemos de estar presos en el Señor. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Eso es lo que está diciendo. Andéis como es digno. Digno significa con belleza. Eso significa. La vocación con que fuisteis llamados. Llamado, relación al término iglesia. La iglesia es llamada. Todos hemos sido llamados porque somos iglesia. Si no fuéramos iglesia no nos hubiera llamado. Entonces, cuando hace mención en el texto de que la vocación con que fuiste llamados es porque ustedes son iglesia, nosotros somos iglesia. Por eso. Humildes. Comienza con una lista de virtudes cristianas las cuales producen unidad. Tienen una característica ahí. Deben de ser humildes porque la humildad va a producir la unidad. Mansedumbre, otra característica. Una fuerza domesticada. Miren, tenemos nosotros ciertas o determinadas actitudes o conductas naturales. Sí tenemos. Conductas, comportamientos, actitudes naturales, físicas naturales. Pero cuando la Escritura hace mención o hace la referencia a la mansedumbre, se refiere a que esas condiciones naturales deben de ir desapareciendo o deben de ir menguando. Entonces, hace una referencia aquí a una fuerza domesticada. ¿Verdad? Yo no me dejo, no, tranquilo, vamos a ir cambiando esos pensamientos. No, así no es. Tranquilo, vamos a ir cambiando esos pensamientos. Es renovar nuestra mente. Entonces, todas aquellas cosas que yo hacía antes, digo, no, ahora ya no. ¿Se recuerdan que Pablo decía? Hay cosas que yo no quiero hacer, pero que las hago. Yo no debería de hacer eso, pero lo hago. Entonces nos está enseñando que realmente debemos de controlar esos impulsos o debemos de controlar esas condiciones. Paciencia, gentileza y paciencia son frutos del Espíritu. Bueno, esas son características aquí. Los unos a los otros con amor. Los creyentes deben de continuar luchando con las faltas y debilidades. ¿Tenemos nosotros faltas y debilidades? Por supuesto que sí tenemos. Claro que sí tenemos. Pero nosotros estamos luchando. Como parte de nuestro crecimiento espiritual, luchamos contra esas faltas y debilidades. También luchamos contra faltas y debilidades, no solo nuestras, sino que también de otros creyentes, ¿verdad que sí? También es parte de.
Ponemos empeño en conservar la unidad y la voluntad de Dios para su iglesia. La unidad. ¿Qué significa la unidad? La mente es unidad. No que todos sean iguales. Ojo, iglesia. En la iglesia no todos son iguales. No lo somos. Porque son diferentes miembros. Porque el cuerpo tiene diferentes miembros. Porque todos tienen diferentes dones. No somos iguales. Y esa desigualdad hace o enriquece el principio de la unidad. Eso es lo que está. Si todos fuéramos iguales, creo que no tendría sentido eso. Todos caminaríamos por un lado, todos haríamos lo mismo. Pero aquí está haciendo mención realmente a que venimos a ser diferentes. No somos iguales. Por eso se enriquece el trabajo. El vínculo de paz. Los creyentes son personalmente responsables por la salud corporal y vitalidad del cuerpo de Cristo. Un cuerpo se refiere también a las congregaciones locales. Es un cuerpo. Un espíritu al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Dios, venir a Cristo y vivir la vida cristiana. Una misma esperanza, la condición de la fe del creyente. La consumación es segura, pero el tiempo elemental es futuro y desconocido. El tiempo natural en el que vivimos es futuro y es desconocido, pero la esperanza es la misma para todos. Un bautismo, morir a nuestra naturaleza humana, morir a nuestra vieja manera de vivir y el comienzo de una nueva vida en Cristo.